Muy buen día para todos mis hermanos, bendiciones de parte del Señor para ustedes. Estamos aquí en el Ministerio de la Alegría, el canal de la Alegría, que es Palabra Viva. Por eso ustedes ven que Beto allá, él va a sonreír, él sonríe, él pone la mejor actitud de ganadora, porque estamos en la cumbre como de costumbre y este canal va para arriba este canal compartiendo a Jesucristo. Así que muchas gracias a todos los hermanos que nos están viendo, a los que se suscriben, a los que comparten. Hermanos, hoy es viernes, día de preparación, día de organizar todo para ir a disfrutar ese sábado en compañía de Jesús, a la manera de Jesús. No se me vaya a quedar todo el sábado en la iglesia, no se quede todo el sábado en la iglesia, vaya a otro lugar, lleve el evangelio. Y si en la iglesia le dicen a usted, oiga, ¿y usted por qué no? Diga, Palabra Viva enseñó que no hay que quedarse el sábado en la iglesia. Échenos la culpa a nosotros, que nosotros defendemos. Mi querido Beto, feliz día de preparación, papá, bienvenido, Dios te bendiga, un abrazo. Amén, gracias también, un abrazo para ti, Fabio, para nuestros hermanos alrededor del mundo, que ya en pocas horas comienza el día del Señor, así que, bueno, estamos todos contentos, estamos todos felices. Fabio, yo quería compartir o complementar esa alegría bonita de ese saludo tan especial, recordándoles a los hermanos que por favor se suscriban, que compartan, que le den un like, por favor, y vamos a seguir avanzando. Como también compartirles un mensajito que nos envía un joven, Fabio, nos envió un mensajito hermoso. El correo que nos aparece allí es userjm5zp2yg1v. Ajá. Y nos dice lo siguiente: buenos días, mis hermanos queridos, bendiciones. Soy un joven de 16 años que nunca se pierde los estudios de la escuela sabática y por supuesto siempre tengo mi estudio personal de la lección antes de ver el video. ¡Oh! ¡Qué bien, qué lindo! Mira lo que nos dice. Ajá. Pido oración porque el año que viene tomé la decisión de estudiar teología en la Universidad Adventista en Colombia, la UNAC. ¡Wow! Pero por temas financieros se me está dificultando un poco para poder estudiarlo, pero sé que Dios proveerá. Wow. Así es, Dios proveerá. El Señor siempre provee. Y mira, qué lindo, es un joven de 16 años que no se pierde el estudio de la palabra del Señor. Así que, qué lindo, qué hermoso, Fabio. ¿Cómo no poner a este joven en la mano de Dios? Que el Señor provea financieramente para ese anhelo, ese deseo que él también quiere. Claro que sí, pues vamos a orar por el Beto. Dos cosas que me impactan de aquí. Número uno, es que es un joven. Qué bueno que los jovencitos vean Palabra Viva. Si hay más jóvenes aquí, menores de 20 años, que estén viendo Palabra Viva, diga sí, escribe un comentario, diga sí, soy un joven y veo Palabra Viva. Si es un niño y ve Palabra Viva, ponga ahí su huellita, que nos alegra mucho. Y número dos, Beto, pues que él hace su estudio personal y eso es lo que siempre le decimos a los hermanos. No se queden solamente con lo que enseñamos aquí, sino usted haga su estudio. Y felicitamos a este joven por esa decisión linda de estudiar teología. No sabemos su nombre, así que como usted nos ve siempre, déjenos por favor en otro comentario su nombre para saber cómo es usted y así poder presentarle e incluso tratar de buscar cómo apoyarle si es el caso. Así que vamos a orar en este momento y estudiamos la lección. Oremos. Bondadoso Señor, gracias por este momento. Padre, qué bonito es que la juventud tome decisión de estudiar tu palabra. El mundo necesita jóvenes que estudien la Biblia, que practiquen la Biblia, que vivan la Biblia y que enseñen la Biblia. Ahora, Señor, nosotros también vamos a hacer lo propio. Vamos a abrir la Biblia, vamos a aprender de ella y necesitamos que el Espíritu Santo limpie nuestra mente, nos abra el pensamiento para comprender la enseñanza del cielo. Pues lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, mis hermanos queridos, vamos a comenzar con nuestro repaso de lección que hoy está poderoso. Así que por favor no se desligue, no se desvíe de este canal. Téngalo ahí presente, porque la temática de hoy la vamos a tratar de el último texto que leímos ayer, Fabio, que se encuentra en San Marcos capítulo 3 versículo 35. Sí, y me gustaría, Fabio, que nos ayudaras leyendo este texto, si te es posible. Claro que sí. Leámoslo por favor para todos nuestros hermanos. San Marcos capítulo 3 versículo 35. ¿Qué dice? Sí, señor, dice así con entonado acento Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, Betico. Ok, amén, amén. Bueno, noten algo. Estas son declaraciones de Cristo Jesús. Hablamos ayer que Jesús rechazó a su familia porque su familia estaba siendo instrumento de Satanás y no del Señor. Entonces, Cristo Jesús dice, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana o mi madre. Sí, Señor.
Pero ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Porque, Fabio, de alguna manera, María y sus hermanos estaban preocupados por él, ¿no? Entonces, ¿no nos podemos preocupar por nuestros seres queridos? No, sí, pero hacer la voluntad de Dios implica muchas cosas. Mira la primera, Fabio. Salmos capítulo 143, versículo 10. Esto lo decimos con la Biblia. Un escrito está. Noten lo que dice la escritura aquí. Salmo 143, 10. Mira lo que dice. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Bueno, ¿y qué es hacer la voluntad? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O sea, hacer la voluntad de Dios es ser dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no está siendo instrumento de Dios, usted está siendo instrumento de Satanás. Así es. O sea, el asunto aquí es complejo porque nosotros siempre hemos dicho necesitamos al Espíritu Santo para predicar el fuerte pregón, para anunciar el retorno de Cristo. Pero resulta que el Salmo nos está enseñando que no solamente es para predicar allá el último gran sermón y que todo el mundo crea en el Señor y en el retorno de Cristo. Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En otras palabras, es una experiencia de vida. Si usted no tiene una experiencia de relación con el Espíritu Santo, usted no está siendo instrumento de Dios, usted está siendo instrumento de Satanás, o yo también. Así que necesitamos velar por eso, ¿no? En la misma línea que traes, Beto, la misma línea interesante sobre la voluntad de Dios, encuentro dos cosas muy particulares que pueden sumarse a este estudio y que nos ayudan a comprender la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque usualmente cuando nosotros decimos, bueno, Señor, pues, que se haga tu voluntad, lo decimos como con una tristeza, o sea, como queriendo decir, bueno, o sea, yo sé que su voluntad no es buena, o sea, yo sé que si se hace la voluntad suya, esto va a resultar mal. Pero bueno, Señor, que se haga su voluntad, ya sí es lo último, que se haga su voluntad. No, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque nos incomode, nos moleste o nos fastidie. Es que mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, mira que no está diciendo para que creamos, sino para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea que cuando yo hablo con Dios y le digo que se haga su voluntad, yo tengo que alegrarme porque es buena, porque es agradable, porque es perfecta y va a ser para mi ventaja, para mi beneficio, para mi edificación y para mi crecimiento. Esa parte hay que considerarla muy interesante. Y en segundo punto, Betico, de la voluntad de Dios, encuentro aquí algo interesante también, y es que la voluntad de Dios se revela en su palabra. Entonces a veces uno dice, Señor, que se haga tu voluntad, y se queda uno de brazos cruzados. Resulta que para poder saber la voluntad de Dios tengo que ir aquí. O sea, no es que Dios me va a hablar en un rayo, no es que Dios me va a hablar en un trueno y me va a decir, hijo, mi voluntad es esta, esto es lo que tiene que hacer. No, si usted quiere conocer qué es lo que Dios quiere que usted haga, usted tiene que ir a la palabra de Dios, tiene que leerla y buscarla e indagar aquí. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios, Betico? Aquí hay que ir a la palabra del Señor. Sí, señor, así es. Por esa razón, mis hermanos, para que nosotros tengamos éxito en nuestra vida cristiana, ojo pues, y no solamente para que tengamos éxito en nuestra vida cristiana, sino para poder enfrentar las controversias del camino, necesitamos, mis hermanos, ir a las Sagradas Escrituras. Pero Fabio, nota lo siguiente, mira lo que dice Salmos, el capítulo 40, el verso 8. Mira lo que dice allí la Sagrada Escritura, porque es que también nos amplía un poquito más el panorama. Y nos dice qué es estar bajo la voluntad del Señor o qué es hacer la voluntad del Señor. Dios mío, dice el salmista, me deleito en hacer tu voluntad. Ojo pues, porque es que aquí ya la voluntad ya se describe. Correcto. O sea, ya se dice que se puede poner en práctica. ¿Y qué es la voluntad
de Dios y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Dios, ahí entonces, está. Hacer la voluntad de Dios es cumplir también con los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Y yo cumplo los mandamientos de Dios cuando leo la Escritura, y yo cumplo los mandamientos de Dios cuando el Espíritu Santo está sobre mí. De lo contrario, pues tristemente no voy a poder avanzar en la vida cristiana. Más bien, yo me voy a encontrar con muros que no voy a poder atravesar, que no voy a poder superar. Ahora, en la iglesia, mis hermanos, en la iglesia nosotros debemos ser aquellos que hacen la voluntad de Dios, no los que hacen la voluntad de Satanás, porque es que muchas veces nosotros en el templo nos convertimos en tropiezos, mis hermanos, en tropiezos para otros que están tratando de encontrarse con el Señor. Hablábamos esta semana que cada uno de nosotros tiene un proceso espiritual diferente. Sí, y puede que usted tenga 20 o 30 años en el evangelio y de alguna manera usted ya es maduro en la toma de decisiones. De repente usted ve el panorama de otra óptica, pero vienen otros que apenas están comenzando, y nosotros, en lugar de animarlos, de apoyarlos, de darles la mano y levantarlos, lo que hacemos es tirarles piedra y decirles: ustedes están mal, ustedes están pecando, ustedes se van a perder. No, más bien, a mayor conocimiento, mayor humildad, a mayor humildad, pues más podemos hacer los unos por los otros. No nos convirtamos en tropiezo, porque María y sus hermanos se estaban convirtiendo en un tropiezo para Jesús. Por eso el Señor tiene que rechazarlos y decir: mis hermanos y mi madre vinieron. ¿Cómo se les ocurre? Ellos están siendo tropiezo para mí. Ustedes son mis hermanos y hermanas, ustedes son mi madre, porque ustedes están haciendo la voluntad del Señor, me están escuchando. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! Eso es tan bonito. Y es que la voluntad de Dios, ahora que hablabas ahí de lo que pasa con María y con el resto de familia de Jesús, de lo que se llama familia de Jesús aquí en la tierra, que eran cercanos a él, es que la voluntad de Dios tiene unos ejemplos supremos aquí en la Biblia. Hay unos ejemplos supremos de la voluntad de Dios que son fáciles de entender. El primer ejemplo de la voluntad de Dios lo encontramos en Jesucristo. No solamente escuchaba la palabra, sino que predicaba la palabra. Y cuando llegó su momento cumbre y su momento de dificultad, él va y ora y pide la dirección de Dios. El libro de Mateo 26:39 dice que yendo un poco más adelante se postró su rostro en tierra y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dice Jesucristo. Ahí está el ejemplo más supremo de la voluntad del Señor. Ahora encontramos una obediencia, porque la voluntad de Dios también es obediencia sin titubeos. La voluntad de Dios es obediencia sin titubeos. O sea, no es yo voy a pensar aquí y Dios de pronto me va a mutilar por aquí, me corta por aquí, buscando que yo quede agradado. No, es que la voluntad de Dios puede incomodarnos. Entonces yo voy a la historia en Génesis 22, versículos 2 y 3, dice que Abraham tomó el asno, tomó el muchacho, y cuando Dios le dijo: vas a hacer esto, Abraham se fue para allá y llegó al lugar que Dios le dijo. O sea, Abraham no dijo: bueno, ya Dios me pidió que matara al muchacho, lo voy a matar aquí en mi patio. No, se fue hasta el lugar que Dios le mostró, donde tenía que hacer el sacrificio. O sea, la voluntad de Dios también es una obediencia sin titubeos. Y por último, la voluntad de Dios también es una obediencia en medio de la adversidad, Beto, en medio del dolor, en medio de la crisis. Eso me lleva a mí al caso de Noé. Noé obedeció a Dios, aunque lo tildaban de loco, lo rechazaban, se burlaban. Me imagino qué cosas no inventaron. Si Noé estuviera en este momento en nuestro mundo moderno, contemporáneo, posmoderno, seguro le habían sacado memes para redes sociales, ya lo habían publicado en cuanta red social había. Los noticieros habían hablado de él, habían vendido los noticieros internacionales, la ONU y todos los medios gubernamentales y mediáticos hubieran estado mirando a Noé lo que estaba haciendo. Pero aún así, Noé siguió adelante, puesto los audífonos, escuchando la palabra de Dios y avanzando lo que tenía que hacer. Esas partes a mí me llaman la atención de la voluntad de Dios, porque es que la voluntad de Dios es lo mejor que podemos pedir. Pero tú nos dijiste un punto muy interesante: no hay voluntad de Dios lejos de los mandamientos del Señor. No hay obediencia, sí, no hay bendición en desobediencia. Entonces usted no puede pedir por un lado la bendición y por otro lado la desobediencia. Hay que obedecer y hay que actuar bajo los lineamientos de la palabra, que ahí está la voluntad del Señor. Así es, Fabio, así es. Por eso este desafío, Fabio, es que el Señor no solamente nos dice lo que debemos hacer,
no solamente el Señor nos envía la ayuda para poderlo realizar, sino que también el Señor nos advierte. Y creo que esta advertencia es para todos nosotros el día de hoy. Atentos pues a lo que dice la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 15 al 17. Miren lo que dice. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Sí, Señor. ¿Dónde están nuestras preferencias? ¿Dónde están las cosas que nosotros realmente valoramos? ¿Dónde? ¿A qué le estamos apuntando? Porque es que la Biblia me dice a mí, pon tu mirada en las cosas de arriba, porque las cosas de abajo perecen. El hierro se oxida, se pierde, la polilla acaba con todo lo que encuentra a su paso. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Mira, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Tremendo. O sea, esta declaración dice muchísimo para nosotros. Sí, señor. ¿Dónde está tu mayor amor? Y a veces nuestro mayor amor es parecernos al cantante, al famoso, cómo se viste el modelo tal, a cómo habla tal persona, y quiero parecerme a otro. No, pero parezcámonos al Señor. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proceden del Padre sino del mundo. O sea, nuestros mayores anhelos deben ser habitar el reino de los cielos y que otros habiten con nosotros. El problema es que nos hemos concentrado tanto, Fabio, en nosotros mismos que hemos perdido de vista nuestro gran premio y nuestra tarea. Finalmente, Fabio, el verso 17 termina diciendo lo siguiente. Y el mundo y sus deseos se pasan. Sí, Señor. En cambio, ojo pues acá, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. ¿Y quién hace la voluntad de Dios? Bueno, aquel que quiere agradar a Dios. Pide y tiene el Espíritu Santo. Lee, estudia su Biblia, conoce la palabra de Dios y obra conforme a la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más queremos? Si nosotros vamos en contravía de esto que acabamos de decir, pues tristemente estamos adrede, estamos yendo en contra de Dios y en contra de su palabra. ¿Qué encontramos yendo en contra? Bueno, destrucción, ¿no? Sí, sí. Dice el libro de Mateo, Beto, Mateo capítulo 6, versículo 10, que es interesante, porque dice Mateo 6:10, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea, en otras palabras, nosotros cuando oramos al Señor le decimos, Señor, vamos a estar dispuestos a aceptar las cosas aquí en la tierra, así como las aceptan en el cielo, ¿cierto? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a vivir realmente el ambiente del cielo aquí en la tierra? ¿Qué tan dispuestos estamos? Porque es que cuando Dios va a hacer su voluntad, la voluntad de Dios nos lleva a alejarnos de gente, a dejar hábitos, a cambiar carácter. La voluntad de Dios nos lleva al crisol. La voluntad de Dios nos mete al fuego. La voluntad de Dios nos hace pasar vergüenza. La voluntad de Dios nos deja en ridículo. La voluntad de Dios nos lleva a la burla. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. ¿Por qué? Precisamente por el texto que acabas de leer. Porque nosotros queremos es lo que hay en el mundo. No améis al mundo, dice el Señor. Pues los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria no provienen del Padre. Es decir, no son la voluntad de Dios. Eso es voluntad del mundo. Eso está está amalgamado con el mundo. Y Dios quiere que nos alejemos de eso. En otras palabras, para poder hacer la voluntad de Dios no podemos mirar el mundo, necesitamos mirar hacia el cielo, necesitamos mirar hacia Dios, necesitamos mirar su voluntad, su palabra, necesitamos mirar sus escritos y ahí la vamos entonces a hallar y solo así podemos vivir en línea directa con él, Betico. Así que bueno, ahí hemos llegado a... Así es, Fabio, así es, gloria al Señor. Pues una vez más vamos a leer, Fabio, el último consejo de esta semana. El último consejo se encuentra en Proverbios 16:32. La última vez que leeremos este consejo, por favor, tómelo para su vida. Nosotros también tratamos de ponerlo en nuestra vida. Sé paciente. Es mejor que ser valiente. Amén, amén. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Sí, así que, por favor, mi querido hermano, si usted está en luchas, en pruebas, en dificultades, sea paciente, que allí hay sabiduría de Dios y usted, con el favor de Dios, usted va a lograr todo. Usted va a lograr avanzar, usted va a poder tener esperanza, usted va a tener sustento, usted va a poder entrar a la universidad, usted va a conseguir el trabajo, pero sea
paciente. No es lo que usted quiere, es lo que Dios quiere para usted. Así que solamente póngase en las manos de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso, hagámoslo en este momento, Betico, y agradezcamos por esta semana. Se nos fue una semana más. Hoy esperamos en el nombre de Jesús tener en vivo. Le esperamos en el en vivo, mis hermanos. Y mañana a las 5 de la mañana tenemos nosotros el inicio de la lección número 4, que va más maravillosa todavía. Oremos. Poderoso Dios, amado Dios, Salvador nuestro, todopoderoso, gran conquistador. Oramos a ti en este momento. Hablamos con usted, Dios, para agradecerle por todas sus maravillas, para decirle, Señor, que nos ayude, que nos inspire para poder hacer su voluntad, que podamos tomar las decisiones necesarias, las que implique para poder hacer su voluntad, Señor. Denos fuerza para hacerlo. También, Señor, aceptar la voluntad de Dios, su voluntad, puede llegar a ser incómodo, pero es lo mejor para nosotros. Así que ayúdenos, Dios, a vivir sintonizados con el dial del cielo. Pues danos la victoria hoy, Señor. Permítenos disfrutar del sábado de Jehová como a Él le gusta y que todo lo hagamos para honrar su santo nombre. Todo lo pedimos por los méritos santos de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Chao, chao, chao. Nos vemos mañana. ¿Cómo? Nos vemos mañana, ¿no? 5 de la mañana, hora de Colombia, esta noche en el en vivo. Y acuérdense que somos Palabra Viva, el canal de la alegría. Chao, chao.